tardes, muy buenas tardes a todos. Doctor Alemán, muy buenas tardes. Nuestro director del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, licenciatura en Derecho, modalidad ejecutiva, modalidad gamificada. Al maestro Alex Lunar, también muchísimas gracias. La maestra también Viridiana Flores y a la licenciada Adriana Franco, equipo que conforma este gran instituto y este gran cuerpo de expertos en temas educativos que nos dan oportunidad de estar con ustedes esta tarde trabajando sobre un tema muy, muy interesante denominado las restricciones constitucionales. Pero más que restricciones constitucionales, que en particular analizaremos la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, hay muchos puntos en particular que vale la pena mencionar. Si me permiten, les voy a compartir la siguiente diapositiva. Ya la tenemos lista. A ver. Muy bien. Ya la podemos ver todos, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Empezamos entonces con la cátedra prima sobre restricción constitucional en materia de derechos humanos. Iniciamos con este tema con una frase del nigromante Ignacio Ramírez Altamirano. Nos dice sobre la Constitución de 1857. La Constitución progresista debe considerar garantías individuales, educación laica y gratuita, igualdad de géneros, un México libre por la separación de la Iglesia con el Estado. Muy bien. Entonces vamos a empezar con un punto muy particular. Cuando nosotros hablamos de esta restricción constitucional, mencionamos nuestra norma suprema, la base de todo el ordenamiento jurídico, que es nuestra Constitución. La Constitución que es elaborada por un poder constituyente, que es electo del pueblo. La función de este poder constituyente es darse una constitución, es crear una norma que de alguna manera va a ser la base y va a ser el fundamento de las instituciones del Estado, pero no solo eso, sino también de los derechos fundamentales. Si nosotros partimos de la historia del constitucionalismo, vamos a verificar lo siguiente. Mucha atención, por favor, ¿eh? Ahí va. La historia del constitucionalismo parte de dos aspectos históricos, dos antecedentes históricos. La Constitución de los Estados Unidos, muy bien, y tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dictada en Francia en 1789. Muy bien. 1787, la Constitución de los Estados Unidos. 1789, la Declaración Universal dictada en Francia. Estos dos antecedentes marcan una pauta en la historia del constitucionalismo. Algunos años después, tenemos un antecedente que tuvo un gran impacto en nuestra historia. La Constitución de Cádiz del año de 1812. La principal base de estas constituciones era organizar al Estado. ¿Sale? Organizamos el Estado. Muy bien. Distinguimos y señalamos cuáles son los poderes del Estado, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus competencias. Ya la Declaración Universal ya pretendía reconocer ciertos derechos. La situación en particular que tenemos en este momento es cómo hacemos efectivos estos derechos. No existían los mecanismos para garantizar la efectiva tutela en este primer antecedente. Prácticamente, mis estimados amigos, no hubo ningún cambio trascendental en los próximos 100 años. No hubo cambios sustantivos. El cambio sustantivo se vino a dar hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 1945. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el constitucionalismo tradicional
permitió regímenes dictatoriales como el de Italia, como el de Alemania, como el de España y demás regímenes dictatoriales, por ese constitucionalismo que lo que le interesaba era organizar al Estado. Para 1945 se tuvo una nueva fórmula. La nueva fórmula que se plantea en este momento es la garantía de los derechos humanos. La garantía de estos derechos desde la norma constitucional. Este es el aspecto que marca un cambio en la historia del mundo. Y a partir de este momento, nosotros vamos a llamar a esta nueva corriente con el nombre de neoconstitucionalismo. Una nueva percepción de cómo se organizan los estados y lo que deben ellos de asegurar, lo que deben ellos garantizar en la tutela de derechos. Muy bien. Entonces, la balanza cambia. Ahora, la balanza ya no es el tema de organizar el Estado. Sí es importante, ¿eh? No lo olvidemos, sí es importante la organización del Estado, pero lo más importante es la tutela de derechos. Este es el punto principal de las constituciones del neoconstitucionalismo. Ley Fundamental de Alemania, 1949. Constitución Italiana de 1948. Constitución Española de 1979. Constitución de Brasil de la década de los 80. Muchas constituciones de América Latina que también entran dentro de esta tutela, dentro de esta nueva corriente. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, esa es la base del nuevo constitucionalismo. ¿Cómo organizamos este nuevo poder? El poder constituyente crea la Constitución y después de crearla, va a crear y va a dar fundamento a los poderes constituidos. ¿Quiénes son los poderes constituidos? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La base, el fundamento de sus competencias, de sus atribuciones, ¿dónde se encuentra? En la Constitución. Muy bien. Ok. La Constitución es la norma fundamental, es la norma creadora de todo el orden jurídico y por lo tanto da esencia, da ser a las normas generales. ¿Cuáles son las normas generales? Dentro de estas normas generales podríamos incluir a los tratados internacionales, a las leyes del Congreso de la Unión, muy bien, a las leyes de los estados, reglamentos, decretos, normas individualizadas, etcétera, etcétera. Todas estas normas tienen como base a la Constitución. La Constitución es la génesis de los ordenamientos jurídicos dentro de nuestro país. Muy bien. Perfecto. Siguiendo con esta exposición, vamos a hablar de un autor muy importante, Michelangelo Bovero, que nos hace un planteamiento en relación de cómo nosotros tenemos que coincidir un estado en la cual
la norma constitucional sea la base de su organización. Constitucionalización del orden jurídico. Primero nos dice Michelangelo Bovero, los estados necesitan una constitución rígida. La rigidez constitucional nos implica lo siguiente, mis estimados amigos. Ahí va. Muy bien. La rigidez constitucional me dice que para que esta constitución sea modificada por el constituyente permanente, debe tener un procedimiento distinto ante una ley ordinaria, al de cualquier ley ordinaria. Y la propia Constitución nos dice, artículo 135, para la modificación se requiere 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión y además se requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Muy bien. Ok. Entonces, vemos que hay un procedimiento especial para la modificación de nuestra norma constitucional. Aquí podremos poner una palomita a la Constitución mexicana. Entre comillas, ¿eh? Porque, ¿qué creen? Desde 1917 hasta el día de hoy, nuestra Constitución tiene más de 600 reformas. No hay ninguna ley en todo el mundo que haya sido tan modificada como nuestra Constitución. Ninguna. Muy bien. ¿Lo entendemos, compañeros? Ok, entonces bajo ese tenor, comprendamos esta naturaleza, comprendamos este origen. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Seguimos con el siguiente punto. Analizamos también otra cuestión. La Constitución debe contener medios que garanticen que no va a ser ultrajada, que no va a ser vulnerada, que no va a ser objeto de incumplimiento. Podríamos decir que la Constitución mexicana los tiene. Podríamos decir que tiene sus mecanismos para dejar sin efectos ningún acto de autoridad o inclusive de particular que la afecte, que le cause una afectación. Aquí podríamos destacar, mis estimados amigos, una norma. Podríamos hablar de que tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que a través del juicio de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, vigila que no se vulnere la norma constitucional. Al artículo 103 y 107, juicio de amparo, artículo 105, fracción 1, controversia constitucional, artículo 105, fracción 2, acciones de inconstitucionalidad. Podríamos destacar otros medios no jurisdiccionales como el juicio político, declaración de procedencia o la facultad que tiene el Senado para declarar la desaparición de poderes en un estado. Pero en particular, quiero que ustedes se concentren en estos medios de control de constitucionalidad: juicio de amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. Podríamos decir que hasta cierto punto la Constitución establece sus mecanismos para autoprotegerse. ¿Está claro? Por lo menos se contempla. Que en la práctica sean efectivos, pues bueno, eso depende de muchas cuestiones. Pero por lo mientras, la Constitución contempla sus medios de control de constitucionalidad. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Seguimos con Michelangelo Bovero. Tercer punto. La Constitución, fuerza vinculante. La Constitución se hace obedecer ante todas las autoridades, ante todos los niveles de gobierno, ¿eh? Es la norma suprema y por lo tanto, la Constitución se encuentra
por encima de todos los poderes. ¿Sale? Los poderes deben de someterse a la Constitución. Los 3 niveles de gobierno van a cumplir con la Constitución. Muy bien. Se van a someter, se van a regir a ella. Y entonces todo acto que un servidor público realice contrario a la Constitución deberá ser objeto de sanción, deberá ser objeto de dejar sin ningún efecto dicho acto de autoridad que fue contrario a la Constitución. ¿Lo comprendemos, mis estimados amigos? ¿Sale? Cuando la Constitución no se respeta, cuando la Constitución se vulnera, vamos a decir lo que dice un autor italiano que se llama Paolo Viscaretti di Ruffia. Nos dice Paolo Viscaretti di Ruffia que la Constitución se convierte en hojas de papel, en una declaración romántica de derechos, porque en la práctica no tiene ninguna utilidad. Muy bien. Entonces, todos nos sometemos a la Constitución. Amigos, también tenemos otro punto en particular. Cuarto punto de esta pirámide constitucional. Nos dice Michelangelo Bovero, la Constitución tiene que ser sobreinterpretada. El pueblo debería de conocerla. Los abogados tenemos que conocerla. ¿Sale? Máxime, todavía más. Pero es una cuestión, compañeros, que la Constitución se debería debatir, se debería confrontar, se debería evaluar en todos los foros. Mientras más conozcamos de nuestra norma constitucional, más podemos hacer valer nuestros derechos. Muy bien. Ok. Esto implicaría una cuestión, compañeros. Por mucho tiempo, de verdad, en el pasado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la sacó una obra que pretendía llegar a mucha gente del pueblo mexicano, que decía, mexicano, esta es tu constitución, conócela. Lamentablemente fue un proyecto que no tuvo gran difusión. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a leer y ver un texto así, pues nos causa un poco, pues, no es entendible hasta cierto punto, ¿verdad? Hay constituciones que inclusive son para niños. Creo que vale la pena en formación cívica y ética enseñar a nuestros niños de los derechos que consagra nuestra Constitución. Entonces, la sobreinterpretación implica que nuestra norma constitucional será analizada, será estudiada, será interpretada. Y principalmente por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al final de cuentas, con su jurisprudencia, con su precedente judicial, nos señala cuáles son los alcances de esta norma. Muy bien. Ya lo dijo la Corte, dice un programa de la propia Corte. ¿Sale? Ya lo dijo, implica porque es esta interpretación vinculante y obligatoria para todos los demás jueces. Muy bien, perfecto. Continuando con este comentario de Bovero, llegamos a otro punto. La Constitución es de aplicación directa. La reforma constitucional de 2011 viene a marcar todavía esto con mucho más fuerza. Cuando salí de la universidad, de verdad salí pensando que el artículo 133 de supremacía constitucional era efectivo. Y entonces quería plantearles cuestiones de constitucionalidad a jueces locales, quería plantear cuestión de constitucionalidad a tribunales laborales, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen que pasaban? Me decían que ellos no eran jueces de constitucionalidad, que si yo quería plantear una cuestión de constitucionalidad, lo hiciera hasta el amparo. Entonces, compañeros, pues la Constitución, ¿saben en qué se llegó a convertir? En una norma que solamente podríamos hacer valer a través del amparo o a través de los medios de control de constitucionalidad. Con este tema de aplicación directa es que todas las autoridades, todas las normas
se deben de regir a lo que dice la Constitución. ¿Sale? La primera norma que se debe de verificar es la Constitución. Vean un caso, 1803, Marbury contra Madison. La obligación de todas las autoridades de verificar, de aplicar en primer lugar la norma constitucional y desaplicar cualquier norma que sea contraria a la Constitución. Muy bien. Perfecto, muy bien. Tomemos en consideración ese comentario. También mencionamos un siguiente punto. Dice, la interpretación conforme de las leyes. ¿Qué significa esto? Póngale un nombre y un apellido, póngale interpretación conforme, porque esto es un parámetro de constitucionalidad y de convencionalidad. Interpretación conforme. Ustedes ven una ley aquí. Podrá ser una ley del Congreso de la Unión, podrá ser una ley de un Congreso local, a lo mejor es un reglamento, a lo mejor es un decreto, a lo mejor es una norma individualizada, sea lo que sea. Pero el punto es de que esta norma se interpretará de conformidad con la Constitución y de conformidad con ¿qué? Con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y si esta norma no garantiza esa tutela de derechos, desaplicaremos esta norma y aplicaremos la norma que sea más favorable a la tutela de derechos. ¿Lo vamos comprendiendo, mis estimados amigos? ¿Vamos bien? Perfecto, muy bien. Último punto que yo ahí sí, la verdad es que me gustaría decir que nuestra constitución es neoconstitucionalista. La influencia de la constitución sobre relaciones políticas. No hay nada por debajo del agua, ¿eh? Nada. Toda la actividad de la autoridad debe ser pública, toda. Y el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, se debe someter a qué, compañeros? ¿A qué se va a someter la autoridad? ¿A su partido? ¿Se va a someter a sus reglamentos, a sus estatutos? Porque pareciera que hoy el día de hoy es eso, ¿verdad? No, se debe someter a qué? A la Constitución. La Constitución es la que va a regir, la Constitución es la que va a marcar lo que se debe de cumplir. Y las autoridades se encuentran sometidas a la Constitución. Nada de que negociamos debajo del agua. Nada de lo que diría la doctrina americana que son political question. No hay esto, compañeros. Aquí se cumple con el mandato de la Constitución. Muy bien. Ok. Ahora vámonos por un autor mexicano. Su nombre, Rolando Tamayo Salmorán. Perdón, ahí voy, ¿eh? Rolando Tamayo Salmorán. ¿Qué nos hace este planteamiento? Que si ustedes han estudiado este punto, lo van a comprender y lo voy a mencionar porque es importante. La letra H representa el hecho fundante de la Constitución, el hecho fundante de la norma suprema. Ahí está. Entonces, esta H es un hecho social, económico, político, conflicto, guerra, situación de revolución, etcétera, etcétera. Muy bien, ese es el origen. Este hecho da cabida ¿a qué? A la norma fundamental, a la norma base de todo el orden. La norma 1 es la norma constitucional. Aquí está. ¿Se entiende? Ese hecho social de 1910 para el 5 de febrero de 1917 aterrizó en la creación de una
Constitución. Ese hecho social de 1810 a 1821 dio origen a un estado y a una norma constitucional. Muy bien. Ok, muy bien. Y después vemos los actos de autoridad. El acto de autoridad surge de la norma constitucional. Entonces, estas autoridades se van a someter a la Constitución. ¿Ya entendimos qué representa cada letra entonces? Bien, de este parámetro, ustedes van a destacar lo siguiente. Imaginen que esto es como una fórmula química. Si le quitamos un elemento, se rompe la regularidad constitucional, ¿eh? Entonces, este acto de autoridad se debe de apegar ¿a qué? ¿A lo que quiera? No, a la norma fundamental, la norma creadora de todo el orden jurídico, la Constitución, los principios, los valores que regula se encuentran aquí, en la necesidad del pueblo, en sus aspiraciones, hacia dónde quiere llegar el pueblo, ahí está. La norma 2 es la norma que surge después de la Constitución. Esta norma 2 no puede que controvertir la Constitución. No puede. Debe ser acorde. Si la norma 2 es contraria, puede ser objeto de un control de constitucionalidad. ¿Sale? Ya planteo, la norma que me va a aplicar este juez en este momento es contraria a la Constitución. Muy bien. Esta norma 2, voy a ponerle un nombre. Código Nacional de Procedimientos Penales da competencia y atribuciones a una autoridad 2. Por ejemplo, aquí podemos mencionar los jueces de control, tribunal de enjuiciamiento, etcétera, etcétera. Su fundamento, su base, su organización, principalmente se encuentra en la norma 2, aunque esta norma 2 debe estar acorde con la norma 1. ¿Lo van comprendiendo, compañeros? Todo lleva una regularidad. La norma 3, vamos a hablar de una sentencia, ¿sale? La sentencia en estricto sensu cumple con un primer parámetro, legalidad. La sentencia se dictó de conformidad con la norma 2. Pero ¿qué creen? No se debe conformar con eso el juez. También debe de velar porque esta norma también cumpla con el control de constitucionalidad. ¿Ok? Sigan esa regla. Este es un parámetro de constitucionalidad. No voy a avanzar más porque podríamos complicar un poco más el esquema, pero esto se puede replicar más adelante, ¿vale? Nos quedamos hasta la norma número 3. Vámonos con otro punto. Ahí va. Ahora, también vemos que no solamente tenemos un parámetro de constitucionalidad, sino con la reforma de junio del 2011, mis estimados amigos, también tenemos un parámetro de ¿qué? De convencionalidad. La convencionalidad implica que los actos de las autoridades se van a sujetar a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Las normas derivadas de la Constitución se van a sujetar también a los tratados internacionales. ¿Lo comprendemos, mis estimados amigos? ¿Vamos bien? Ok. Ahora una pregunta que muchos se han formulado. ¿Y la Constitución
debería de someterse a el control de convencionalidad. Si lo vemos desde un parámetro de supremacía del derecho internacional, diríamos sí, la Constitución se debe someter a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 2008, un asunto contra Chile. Anoten el asunto, Almonacid Arellano versus Chile. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, vean ustedes, mis estimados amigos, condena al Estado chileno a hacer su constitución acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien, pero bueno, yo no me atrevería a decir que existe una supremacía del derecho internacional al derecho interno. No lo creo así. Yo creo que hay más un complemento, ¿sale? La norma se está complementando. Si vemos nosotros esta regularidad, así se va a plantear. La norma 1, ya quedamos que es la Constitución. Nos queda muy claro, ¿verdad? Ok. La norma 1 nos dice el proceso de adopción de un tratado internacional. Hasta cierto punto, el tratado internacional tiene su origen de la norma constitucional. Se supone que no se deberían contradecir. Todo lo contrario, se complementan, ¿eh? Todo lo contrario, se complementan. ¿Cómo se celebra un tratado? El presidente de la República. Ahí va. Presidente de la República. Él, como jefe de Estado, encargando también esta función a su canciller, ministro de Relaciones Exteriores, a un funcionario con plenos poderes, le encomienda la celebración de un tratado internacional. Una vez que ha autorizado el texto del tratado, va a pasar a su aprobación al Senado de la República. Entonces, este es el proceso que debemos de verificar en el tema de la adopción de un tratado internacional. ¿Lo vamos comprendiendo, mis estimados maestros, amigos? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Bien. Que quede este punto abierto porque ahorita lo vamos a cerrar en el siguiente comentario. No es que uno esté por encima de otro, se complementan. Imaginen que este cuadro que pongo aquí represente mi bloque de constitucionalidad y en este cuadro tenga contemplado reconocidos estos derechos humanos. Ahí está. Hay un espacio que no ha sido complementado. Hay un espacio que queda vacío, que queda pues ahí en el limbo. Lo que haría los tratados internacionales, reconociendo esos derechos humanos, es ayudarnos a completar este cuadro. Y ambos entran dentro del bloque de constitucionalidad y, ¿por qué no decirlo también? Bloque de convencionalidad. Esto nos debe de quedar muy claro porque es un nuevo parámetro de estudio. Si ustedes quisieran revisar esto en libros antes de la reforma del 2011, no van a encontrar absolutamente nada. A partir del 2011 hay un nuevo paradigma de cómo verificamos el derecho y la tutela de los derechos humanos. Bien, continuemos rápidamente. La reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Hay un paradigma muy importante que se publicó en esta reforma el 10 de junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor un día después de su publicación, el día 11 de junio. Muy bien. Ok. Tenemos una nueva forma de interpretar y aplicar el derecho para todas las autoridades. Las autoridades se van a someter no solamente al tema de lo que manda la Constitución, sino también al tema de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El objeto principal es la tutela de los derechos humanos, ampliando su reconocimiento a través de estas dos normas bases. Entonces, la reforma hace hincapié particular sobre los derechos humanos desde su reconocimiento en nuestra Constitución, pero así como también los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Muy bien. Ok. ¿Cómo pasó la reforma? Primer paso de la reforma, mis estimados amigos. Vamos a verificarlo. Ahí va. Primer punto que pasó por la Cámara de Diputados es hacer una reforma que garantice la tutela efectiva de la dignidad humana. No fue porque los diputados fueran muy buenas personas y quisieran esto, sino un año antes, México había recibido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. En esta condena, pues, se instruyó a las autoridades mexicanas que tuvieran mejores mecanismos de tutela de derechos humanos. Y esta sentencia también tuvo una implicación importante para nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se pronunció sobre el alcance de esta sentencia en el expediente Varios 911 del año 2010. Hubo un pronunciamiento importante de la Corte. Muy bien. Lo que hizo primero la Cámara de Diputados es decir, bueno, vamos a reconocer derechos humanos que se encuentran en la Constitución y también en los tratados internacionales, pero, reitero, que sigue habiendo una supremacía de la Constitución. ¿Sale? Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Cámara de Diputados en este primer debate? Vean bien, por favor. En este primer debate dice, sí, vamos a garantizar los derechos humanos, tanto en la Constitución como en tratados internacionales, pero los tratados no son superiores a la Constitución. Va a permanecer el criterio de supremacía constitucional. Así lo pasó la Cámara de Diputados, ¿vale? La Cámara de Diputados lo envía al Senado de la República y entonces aquí el Senado recibió una recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Le dice, tú no puedes plantear en tu Constitución este principio de no contradicción. No lo apruebes así, ¿sale? Porque esto es contrario a la doctrina de los derechos humanos. La Cámara de Senadores hizo caso de esa recomendación y aprobó el 8 de abril ese dictamen, quitando ese principio de no interpretación, de no restricción constitucional, de no contradicción a la Constitución, más bien dicho. Las legislaturas locales lo aprobaron para el 1 de junio del año 2011. Y entonces, bajo este criterio, hemos hecho una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Retomemos la importancia. Entonces, pasando al Senado,
el alto comisionado de Naciones Unidas dice, no pongas ese criterio de no contradicción, es contrario a los derechos humanos. Senado obedece, bueno, no obedece porque sería como someterse. El Senado pues hace caso a la observación y bueno, aprueba la reforma constitucional en materia de derechos humanos sin establecer esa no contradicción a la Constitución. ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Vamos bien, mis estimados amigos? ¿Me dicen que sí? Así, por favor. ¿Sí vamos bien? Ok, perfecto. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Cambios sustantivos a nuestra Constitución. Hay un nuevo paradigma. Cambia el artículo primero y el título primero de la Constitución de los derechos humanos y sus garantías. Antes de la reforma se llamaba de las garantías individuales. Solamente teníamos aquellas que otorgaba la Constitución. Ahora, a partir de este momento, hablamos de los derechos humanos y sus garantías, pero los que reconocen la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos. No otorgan, porque otorgar es limitar, porque otorgar es restringir los derechos. Muy bien. Entonces, este es el nuevo parámetro. Los derechos humanos reconocidos ¿en dónde? En la Constitución y en los tratados internacionales. Muy bien. Perfecto. Excelente. Espero que todos estos puntos se vayan comprendiendo porque es de gran utilidad para su formación profesional. Entonces, reiteremos, derechos humanos que se van a encontrar reconocidos en dónde? En la Constitución, pero también en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Va quedando claro? Muy bien, excelente. Continuamos con nuestra exposición y decimos, antes el artículo primero de las garantías individuales nos decía, el individuo gozará de las garantías que otorga. Si no se encuentran en ese articulado o en la jurisprudencia de la Corte, olvídate, no tienes esa tutela de derechos. Aquí ampliamos el concepto. Los derechos humanos reconocidos, complementamos. Aquí va. Aquí están los que reconoce la Constitución. ¿Vale? Ya vemos el cuadro medio lleno, pero tenemos otros derechos que no se encuentran ahí. ¿Los complementamos con qué? Con la tutela que reconocen los tratados internacionales. No se restringen, se complementan. Muy bien. ¿Saben cuál es el punto? Que seguimos nosotros discutiendo qué tiene supremacía, la Constitución, los tratados. No, es complemento. Los derechos humanos se complementan, se hace interpretación conforme, se aplica la norma que sea más favorable a los derechos. ¿Está claro? Muy bien, perfecto, mis estimados amigos. Seguimos en este parámetro. Ustedes hemos estudiado a lo largo de nuestra formación profesional la jerarquía normativa que nos plantea Hans Kelsen y que nos estructura su alumno Adolf Merkel. Planteamos desde este parámetro que la Constitución es la norma suprema, que abajo de la Constitución tenemos tratados internacionales, las leyes del Congreso de la Unión, como son las normas generales, las normas federales, las de los congresos de los estados, los reglamentos, decretos y demás disposiciones. No significa que este cuadro ya no tenga ninguna validez, ¿eh? Escúcheme bien, ¿eh? No significa que esto ya no tenga ninguna aplicación. Todo lo contrario.
El único cambio sustantivo que va a haber, mis estimados amigos, es en el tema de derechos humanos. Por eso no tiren este cuadro. Va a seguir siendo útil en todos aquellos parámetros que no versen sobre derechos humanos. La Corte interpreta así el artículo 133 y esta jerarquía normativa. Sigamos en ese tenor. ¿Lo comprendemos? Muy bien. Seguimos. Perfecto. Entonces hay cambios que son sustantivos, que son importantísimos, estimados amigos. Todos los operadores jurídicos, todas las autoridades deberán de verificar estos puntos en particular. Muy bien. El tema de una situación de control constitucional de naturaleza mixta. Las autoridades deben de promover, deben de respetar los derechos humanos y si han sido vulnerados, garantizar su tutela, su reparación, proteger contra otras autoridades o particulares que vulneren los derechos humanos. ¿Vamos bien? Ok. Tomemos en consideración este comentario. Vamos a aplicar dos principios fundamentales que van a ayudar a complementar y hacer una adecuada defensa de los derechos humanos. Ahí va. Entonces, las autoridades en la tutela de los derechos reconocen los derechos que se encuentran en la Constitución y los que se encuentran en tratados internacionales. Muy bien, perfecto. Las autoridades van a respetar los derechos humanos, los van a promover, los van a cuidar, los van a proteger, van a garantizarlos, muy bien, van a hacerlos efectivos, tanto los que se encuentren en la Constitución como los que se encuentren dentro de los tratados internacionales. ¿Listos? Bien, el siguiente tema se llama bloque de constitucionalidad. Ahí está. ¿Qué nos implica este bloque? Rompamos un poco el esquema de la pirámide kelseniana. Y aquí vemos distintas normas con distinto parámetro, ¿verdad? Tenemos una constitución, tenemos un tratado internacional, tenemos una ley que puede ser federal o local, tenemos una norma individualizada. Muy bien. ¿Cuál norma voy a aplicar a un caso en particular? La respuesta más adecuada dentro de la tutela de los derechos humanos sería la aplicación del principio pro persona, la norma que más favorezca, la norma que más tutele, la norma que menos restrinja los derechos humanos. A esta aplicación la conocemos con el nombre de principio pro persona. O también en la doctrina interamericana se le conoce como principio pro homine. ¿Perfecto? Muy bien. Ok. Ahora bien, en el tema de interpretación conforme, recuerden esta cuestión. El acto de autoridad debe cumplir y estar acorde con la ley que lo regula. Principio de legalidad. Pero también vamos a verificar que esté acorde con la Constitución, control de constitucionalidad y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Parámetros, por favor. A ver. Ahí está.
Bloque de constitucionalidad. Entramos en un parámetro de equilibrio, un parámetro de complemento, un parámetro de tutela de derechos humanos, constitución y tratados internacionales. Olvídense de restricciones. Mejor hablemos de complemento, de armonización. Lo que no tiene la Constitución nos puede contemplar un tratado internacional. Bloque de constitucionalidad. Ahí está. Así deberíamos incluirlo. Las normas bases bajo la cual yo debo sustentar mis derechos humanos, aquí están. En esta columna vertebral. Este es el corazón de los derechos humanos. Es lo que va a bombear sangre a todo. ¿Qué tiene más importancia? Olvídense de eso. Hablemos de integración. Constitución, Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esa es el corazón. Ya después, compañeros, tenemos las normas que organizan al Estado, que no por ello significa que no son importantes, ¿eh? Y también los mecanismos para hacer efectivo la tutela de los derechos. ¿Vale? ¿Lo comprendemos? Ok. Imaginen que este cuadro represente todo lo que venimos platicando. ¿Sale? Principalmente se va a complementar por los derechos humanos. Derechos humanos que se encuentran en rango constitucional y derechos humanos que se encuentran reconocidos en tratados internacionales. Y el resto de bloque va a ser los mecanismos para hacer efectivos los derechos humanos y también cómo se organiza el Estado, que sigue siendo muy importante. Pero los derechos humanos tienen un peso pues mucho más trascendente, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Muy bien, perfecto. Entonces, bajo este parámetro, revisemos un punto muy particular, mis estimados amigos. Reiteramos, ¿qué es lo que viene en el criterio de nuestra Suprema Corte de la Nación en relación a este tema de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011? Esa es la pregunta del millón y es la pregunta que trataremos de resolver en esta parte de nuestra exposición. Ahí va. Contradicción de tesis. Hay dos puntos importantes que se analizan. Primer punto importante. ¿Cuál es la posición jerárquica de los tratados internacionales? La Corte sigue discutiendo de jerarquías. Muy bien. Entonces la Corte primero dice, pues bueno, hay un parámetro del artículo 133 de nuestra Constitución que nos dice lo siguiente. Ahí va. La Constitución es la norma suprema. Abajo de la Constitución tenemos los tratados internacionales y en su mismo parámetro las leyes del Congreso de la Unión. Artículo 133. Ese es el parámetro que estudiamos, ¿verdad? Las normas supremas de toda la Unión. Muy bien. Ahora, en esta posición jerárquica de los tratados, hablemos del bloque de constitucionalidad. Ahí está. Este bloque tiene, imaginen que todo, que este bloque, todo esto que viene acá, sea como una valla de tutela de derechos. Ese bloque tiene como barda protectora, como parámetro de protección, en primer lugar, a nuestra norma constitucional, que cuando nosotros celebramos un tratado,
Se supone que deberíamos hacerlo acorde con ¿qué? Acorde con la Constitución. Entonces, cuando se celebra un tratado, ¡fum! Se incorpora al bloque de constitucionalidad. Muy bien. Se supone. Celebramos, el Congreso legisla y crea una ley. ¿Sale? ¡Fum! Se supone que esa norma se incorpora al bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Leyes del Congreso. El Congreso del Estado de México ha creado una norma. Se supone que tendría que pasar exactamente lo mismo. ¡Fum! Actuar dentro del parámetro de bloque de constitucionalidad o de convencionalidad. Pueden ponerle esos dos nombres, ¿verdad? Se supone que un juez de un tribunal de enjuiciamiento ha dictado una sentencia. Se supone que esa sentencia, ¡fum!, debe ir acorde con la Constitución. Todo entra dentro de este parámetro de bloque de constitucionalidad. Entonces, en estricto sensu, no podría haber contradicciones. ¿Se entiende? No debería. Pero ¿saben cuál es el problema? Que quien celebra los tratados y quien los ratifica no son expertos en temas de constitucionalidad. Es más, le aseguro que lo aprueban nada más por aprobarlo y rechazan las propuestas solamente por posición política. Si no, vean el tema de la moratoria constitucional, que no tiene ninguna base de ser, ¿eh? No la hay. Solamente es una posición de los partidos políticos. ¿Vale? En ese sector, compañeros, en este parámetro, tendríamos que entender entonces nosotros que no debe existir contradicción. ¿Recuerdan cuando hablamos de Rolando Tamayo Salmorán y todo este cuadrito que vimos como un esquema, como un diagrama de una fórmula química? Pues así tendría que ser. Ahí va. Imaginen ustedes que esta sea mi hecho fundante. Hecho social, hecho fundante. Esta le da origen a mi Constitución. Cuando yo faculto a una autoridad, se supone que la autoridad actúa en estricto apego a la norma constitucional. Y si hace lo contrario, voy a dejar sin efectos su acto, ¿verdad? Entre algunos de los actos que realiza la autoridad es la facultad de creación de leyes. Se supone que estas leyes deben ser acordes ¿con qué? Con la Constitución. Entre esos también tenemos los tratados internacionales. Se supone que no debería haber ninguna contradicción. Se supone. Pero el punto es de que nosotros no tenemos un control previo de constitucionalidad. ¿Quién debería tomar este papel de control preventivo de constitucionalidad? La Suprema Corte, como tribunal constitucional. Y entonces así nos evitaríamos normas contrarias a la Constitución. Nos evitaríamos actos de autoridad contrarios a la Constitución. Muy bien. Ok. Entonces es importante que conozcamos el parámetro de constitucionalidad. Siguiente punto, compañeros. Ya para llegar a casi a la conclusión de nuestra exposición. Ya últimos minutos. Ahí va. Muy bien. Determinación del carácter de la jurisprudencia. ¿Pero cuál jurisprudencia? No solamente de nuestra corte y nuestros tribunales facultados para crear jurisprudencia, sino también la de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuándo es vinculante? Bien, atentos. Va a ser vinculante la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En aquellos asuntos en la cual el Estado sea parte, ¿sale? Y en aquellos asuntos litigiosos, aunque el Estado no sea parte. Y todavía algunos países dicen, inclusive, las recomendaciones. En el caso de México todavía no estamos como muy de lleno con admitir que las recomendaciones sean vinculantes y obligatorias, ¿eh? Pero los demás sí. El punto es, cuando yo voy a aplicar jurisprudencia de la Corte Interamericana, es porque voy a complementar. ¿Se entiende? Es porque internamente hay una tutela menor de ese derecho. Si mi constitución tiene una tutela más amplia, ¿para qué me voy a la jurisprudencia de la Corte si con la constitución tengo para resolver la controversia? ¿Se entiende? Si mi constitución, mis normas locales no tienen esa tutela efectiva, no garantizan el respeto, el tema de la garantía del derecho humano, bueno, entonces ahora sí, ya acudo a la jurisprudencia. No podemos ejercer control de constitucionalidad ni de convencionalidad por capricho, porque como abogados a veces decimos que lo voy a ejercer y entonces eso se lo voy a cobrar al cliente, nada más por llenar, ¿verdad? Y no, cuando yo verifico un caso en particular, debo de revisar entonces lo siguiente, caso en particular. Lo primero que tendría que tener como parámetro es un ejercicio de control de legalidad. Muy bien, aplico la norma a un caso concreto. Muy bien. En ese ejercicio de oficio, veo que mi norma esté acorde con la Constitución, esté acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si pasa este filtro, aquí nos quedamos. Me quedo con la norma que voy a aplicar al caso concreto, ¿verdad? ¿Se entiende? Si no paso este filtro, entonces ya me voy a un ejercicio superior. Ahora me voy a la aplicación del control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Y esto qué va a implicar? Que yo debo de aplicar la norma que sea más favorable, la norma que sea menos restrictiva. Si la norma más favorable es mi constitución, ¿tiene caso que me vaya a los tratados internacionales? No, me quedo con ejercicio de control de constitucionalidad. Si mi constitución no me lo garantiza y veo que la Convención Americana o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos me protegen de forma más amplia el derecho, bueno, entonces ahora sí ejerzo control difuso de convencionalidad. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, en ese tenor, estimados amigos, estos son los parámetros de tutela de los derechos humanos. Si bien es cierto que la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, establece cierta restricción de no contradicción a la Constitución, les voy a decir una cosa. Inclusive el propio ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, presidente de la Corte, nos dice, vayámonos al artículo primero de la Constitución y apliquemos la tutela efectiva que garantiza el artículo primero en el tema de, en los Estados Unidos mexicanos,
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. ¿Sale? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Sería contradictorio que la Constitución estableciera una norma que fuera contraria a los derechos humanos. ¿Y qué pasaría si fuera el caso, compañeros? ¿Qué pasaría si la norma constitucional estableciera un principio, un paradigma que vulnerara derechos humanos? ¿Podríamos decir que mantenemos la supremacía de la Constitución o hacemos un ejercicio de control de constitucionalidad, de control de convencionalidad? Lo haríamos, ¿verdad? Y en ese caso me aboco al artículo primero, ¿sale? Y en ese artículo primero hago una interpretación conforme de esta disposición con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y verifico cuál es la norma más protectora y aplico lo que más favorezca. Si lo que más favorece es el tratado internacional, entonces verifico lo que conocemos como el principio pro persona o también conocido como pro homine. ¿Lo comprendemos? Muy bien. Entonces, este es el punto principal. Al final de cuentas, vamos a hacer efectiva la tutela de los derechos y la Corte nos dice en esta contradicción que los derechos humanos tienen la misma eficacia normativa, tanto los que se encuentran en la Constitución como los que se encuentran en los tratados internacionales. La Corte se ha pronunciado y aquí lo tenemos. La Corte verifica estos temas, tanto los que se encuentran reconocidos en la Constitución como los que tenemos en los tratados internacionales. No hay restricción, hay complemento, hay armonización. Por eso tenemos que ver el derecho como ciencia, como científicos. Si lo vemos como técnicos, si lo vemos como meros aplicadores, entonces de verdad que esto no va a llevar a buen puerto. Vamos a pasar 50 años y seguiremos discutiendo de la jerarquía. Van a pasar 50 años y seguiremos discutiendo cuál tiene supremacía. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que hay un complemento, que el bloque de constitucionalidad, eso nos da. Aquí está mi parámetro de derechos, aquí está mi constitución, aquí están mis tratados internacionales, aquí están inclusive mis normas locales. Todo ello me sirve para armonizarlo y garantizar una tutela más efectiva de los derechos. ¿Se comprende, mis estimados amigos? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Estimados amigos, entonces para cerrar este comentario, cuando ustedes tengan un caso, van a hacer 3 ejercicios. Siempre lo van a hacer así. Primer ejercicio, control de legalidad. Aplico la norma que rige el caso en particular. Vamos a hablar de un asunto penal. Aplico mi código penal, aplico mi Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Verifico que estas normas que voy a aplicar sean acordes con los derechos humanos que garantiza la Constitución y los tratados internacionales. Y si en ese punto están en armonía, ¿tiene caso ir por otro parámetro? No, me quedo con esta norma, ¿verdad? Si viéramos que los principios que regula sí son contrarios a estos puntos, entonces ahora sí, voy y verifico un ejercicio de constitucionalidad o de convencionalidad, según sea el caso, que apliquemos en cada caso en particular.
constitucionalidad o convencionalidad. ¿Cuál es la norma que voy a aplicar? La que mayor proteja los derechos humanos. Y no significa que esté diciendo que una tiene supremacía sobre la otra. Lo que estoy haciendo es una armonización del derecho. Lo que estoy haciendo es aplicando la norma que sea más favorable. Si yo hago un ejercicio de control de constitucionalidad y control de convencionalidad, hago un análisis, hago una argumentación. Y eso es lo que yo voy a plantear. ¿Lo comprendemos? Muy bien, estimados amigos. Entonces, en este orden de ideas, pues vamos a pasar a los comentarios que vamos a verificar en relación con el doctor Alemán. Y dice Marco Atulio Cicerón, tal vez la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí es la madre de todas las de más. Muchísimas gracias, estimados amigos, y vámonos a sus preguntas. Por favor, pregunten todo lo que consideren porque es muy importante para su formación profesional. Maestro Alemán, a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Héctor Martínez, por esta brillante exposición y en un espacio reducido de tiempo, pero muy concreta. En ese sentido, si usted me lo permite, doy lectura a los comentarios de entrada, particularmente a los primeros saludos hacia la clase y hacia su persona. Doy lectura a la participación activa de nuestros alumnos que nos siguen por otro canal de comunicación como lo es Facebook Live. Es el caso de Angélica Muñoz, Graciela López Coria, Gabriel Carvajal, Enrique Domingo Vilchis, Jackie Domínguez, Demon Ali, Ninfa Lagunes y Freddy Reyes le mandan un cordial y atento saludo. De igual forma, las personas que nos acompañan en la plataforma Zoom, Modesto Morales, Diana García, Laura Medina, Edith Rangel, Norberto Lagunes, que les saluda atentamente desde Texcoco, Estado de México, Jacinto Carlos Cervantes, Omar Acuña, Manuel González, Teresita Ramírez, María Dolores Rodríguez, Juanjo Jiménez, les saludan atentamente. La primera pregunta la formula Joel Peña y en su forma dice, ¿los tratados internacionales se encuentran a nivel de la Constitución o se consideran leyes generales, doctor? Muy bien. Buen comentario. Voy a mencionar rápidamente lo siguiente, estimados amigos, para que quede muy claro. Ahí va. Reiteramos. Si el tratado internacional no versa sobre derechos humanos, seguimos el parámetro que establece el artículo 133 de nuestra Constitución. Supremacía de la Constitución, ¿sale? Como norma suprema. Aquí está, Constitución. Después, en este mismo parámetro, tendríamos a los tratados internacionales y a las leyes que emanan del Congreso de la Unión. Abajo tendríamos las leyes locales y demás disposiciones. Muy bien. Oye, pero si el parámetro versara sobre derechos humanos, apliquemos el bloque de constitucionalidad y pongamos en este mismo parámetro a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Recuerde que el corazón de este ejercicio de tutela de derechos, de este bloque de constitucionalidad, implica que este corazón tiene esta constitución, tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y tiene los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ese sería el parámetro que debemos tomar en consideración. Y en el bloque de constitucionalidad o convencionalidad, vamos a aplicar la norma que más favorezca, la norma que más tutele, la norma que menos restrinja los derechos. Aplicamos el principio pro persona. Muy bien. Bien. Perfecto. Bien, maestro.
Entonces, sería la respuesta, mi estimado maestro Alemán, doctor Alemán. Muchísimas gracias, doctor. Joel Peña formula la siguiente pregunta. Dentro de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, la pregunta concreta es la siguiente. ¿A qué se refiere que las partes en litigio no sean partes? Las partes en litigio. Muy bien. Creo que es una norma más enfocada a un tema procesal, pero si en ese supuesto entendemos cómo vamos a ver a las partes, tendríamos que hablar de dos tipos de legitimación dentro de una causa procesal. Legitimación ad processum, que serían como tal las partes del litigio, las partes en controversia. Y la legitimación, bueno, no, perdón, aquí me equivoqué. La legitimación ad causam serían las partes procesales. Ad causam. El actor y el demandado. Muy bien, actor y demandado. Y la ad processum, ahora sí, serían las personas que intervienen y que representan a estas partes procesales. Estos vamos a conocerlos como sujetos procesales. Y el objeto del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad, pues es garantizar la tutela efectiva a los derechos de las partes que intervienen dentro de una causa. No sé si ese sea como el punto en particular, pero bueno, solamente para comentarlo, mis estimados amigos. Maestro Alemán, doctor Alemán. Sí, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta corresponde a Imelda, que la formula de la siguiente forma. Los mecanismos para aplicar el derecho serían el juicio de amparo, es la pregunta, y culmina con una segunda pregunta. Y a la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad es la pregunta que formula Imelda, doctor. Muy bien. A ver, planteamiento. Un caso en particular. Si usted tiene una controversia, vamos a hablar de índole civil. Lo primero que tiene que usted es verificar esos controles que me mencionó usted. Legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Muy bien. Ok. Este ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad en este primer parámetro lo conocemos como difuso. Preparamos la causa. Si existiera una vulneración durante esta causa a un derecho humano que se contempla en la Constitución o en los tratados internacionales y trasciende el resultado del fallo, entonces sí le recomiendo que se vaya usted al amparo, porque ese acto de autoridad ha vulnerado sus derechos. Si usted puede reparar los efectos cuando se dicte sentencia, entonces vamos a esperarnos a la sentencia. Y la sentencia también es parámetro de control de constitucionalidad a través del amparo directo. Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Entonces, siempre que ustedes vean una causa en particular, revisen siempre estos parámetros. Reiteramos, caso en particular. Primero, legalidad, que es la norma que rige el acto de autoridad. Muy bien, por ejemplo, en materia laboral sería mi ley federal del trabajo y demás disposiciones sobre la materia, ¿verdad? En una cuestión mercantil, mi código de comercio y otras disposiciones sobre la materia, etcétera, etcétera. Después, verifico que esta norma no sea contraria a la Constitución, no sea contraria a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si pasa este filtro, me quedo acá. Ya no hay más que hacer. ¿Por qué? Porque la norma está acorde. Si no es acorde, entonces ahora sí, ya paso a este ejercicio y voy a aplicar la norma que sea más favorable. No lo hagamos solamente por llenar hojas.
Hagámoslo con fundamentos, hagámoslo con bases, porque eso es parte de nuestra obligación como operadores jurídicos. Maestro, doctor. Sí, doctor, muchísimas gracias. Doctor, informarle que dispongo de escasos 6 minutos para concluir con esta excelente cátedra prima. Corre el turno para la siguiente pregunta, formulada por Adolfo Arias, que en forma sucinta formula lo siguiente. ¿Qué pasa si un país no se adhiere a los tratados internacionales? Dice los tratados internacionales, en primer lugar, vamos a definirlos como un acuerdo de voluntades que celebran los sujetos de derecho internacional, los estados-nación. Tenemos la Santa Sede, la Cruz Roja Internacional, muy bien. Tenemos también, por ejemplo, a los organismos internacionales. Estos acuerdos van a fijar compromisos que el Estado está suscribiendo con terceros. Muy bien. ¿Qué pasaría si un Estado decide no celebrar un tratado internacional? Pues la realidad lo que implicaría que no lo vincula, que no lo obliga, que no quedaría sujeto. Frente a la comunidad internacional, puede quedar como un Estado que no garantiza, que no hace efectivo los derechos humanos. Ese sería el punto que destacaríamos sobre esta cuestión. Ahora bien, si ustedes quieren aprender un poco más sobre tratados internacionales, revisen la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y en esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, van a ustedes verificar los derechos y las obligaciones que suscriben los estados al momento de celebrar un tratado internacional. Entonces, hasta cierto punto, la eficacia de estos organismos depende que los estados hubiesen aceptado la competencia, hubiesen aceptado el tratado y hubiesen aceptado de alguna manera la competencia contenciosa y consultiva de los órganos que integran al Estado. Muy bien. Doctor Alemán, muchas gracias. Seguimos. Sí, doctor, es el turno de Diana García. Entiendo que como primera opción, en algún caso determinante, es la Constitución. Si no cumple la legalidad, la segunda opción, los tratados internacionales. Y la última opción, constitucionalidad y o convencionalidad, doctor. Es el comentario de Diana García. Muchas gracias. Y yo no pondría un orden, ¿eh? O sea, olvídense de ese orden. Sigamos con el bloque de constitucionalidad. Ahí está. Este es el parámetro. Aquí tenemos a nuestra Constitución, aquí ponemos tratados internacionales, aquí ponemos leyes federales, aquí ponemos leyes locales, aquí ponemos reglamentos, aquí ponemos decretos, etcétera, etcétera. Cuando usted pretenda aplicar una norma en materia de derechos humanos, usted va a aplicar el principio pro persona. Y este principio implica que yo aplicaré la norma que sea más favorable. Tenemos un reglamento interior de trabajo que me dice que en esa empresa la jornada máxima de labores será de 6 horas. Muy bien. La Constitución, en su artículo 123, me regula una jornada de 8 horas. Muy bien. Lo mismo me dice los tratados internacionales de la OIT, así como la Ley Federal del Trabajo. Aquí no significa que yo diga primero esta, luego esta, no. Aquí voy a irme directamente a la norma que sea más favorable a la tutela de los derechos. Y en este punto en particular, vemos que la norma que más favorece la tutela de derechos es la que garantiza este reglamento interior de trabajo. Entonces, empiezan a romper en materia de derechos humanos ese esquema de jerarquía. No hablemos de jerarquía, no hablemos de una pirámide, hablemos mejor del bloque de constitucionalidad
y de convencionalidad. Doctor. Sí, doctor, nuestros alumnos que nos acompañan en Facebook, el caso de José Aceves Orozco. Le pongo en antecedente un comentario y después formula la pregunta. El comentario es que en Jalisco, la Ley de Trabajadores del Estado contempla nombramientos supernumerarios, pero el mismo estipula que quienes cuenten con este nombramiento no tienen derecho a la estabilidad laboral, lo cual contraviene la Constitución. Sin embargo, se tiene jurisprudencia que respalda la ley del Estado de Jalisco en relación a dicho nombramiento. Y la pregunta, en forma concreta, es: ¿el principio laboral está contemplado en los derechos internacionales? Muy buena pregunta y me remito a una causa que inclusive trabajamos aquí en la Ciudad de México sobre un tema también de naturaleza laboral. Qué bueno que lo mencionan, ahí va. Efectivamente, vamos a poner que una ley local del Estado de Jalisco establece una disposición que restringe los derechos de los trabajadores. Y luego, para ir acorde con esta disposición, la jurisprudencia ratifica este criterio y entonces hasta cierto punto parecería que ya no tenemos mucho que hacer en el ámbito interno. Entonces, y en ese supuesto, nosotros podemos hacer la aplicación de un tratado internacional o en su caso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese sentido, hay muchos casos en materia laboral que en la propia Corte ha dicho que no se pueden restringir los derechos adquiridos por los trabajadores. Ejemplo, el caso contra Perú que se llama caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú. ¿En qué consistió el caso? El caso consistió en que muchos de los trabajadores del Congreso peruano fueron destituidos y por norma constitucional se estableció que no tenían derecho a ninguna indemnización. La Corte Interamericana resolvió que estas disposiciones violaban los derechos humanos de los trabajadores y vulneraba los derechos que habían adquirido con antelación. Por lo tanto, entonces los estados tenían la obligación de garantizar los derechos de los trabajadores. En conclusión, efectivamente, tendríamos que hacer un ejercicio de control difuso de convencionalidad. Muy bien. Esa sería la respuesta que podríamos plantear en este caso en particular, mi estimado amigo. Doctor. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, tempus fugit sicut nubes quasi naves velut umbra. El tiempo se ha ido como las nubes, como las naves y como las sombras, según Tulio Tertelio en sus estudios filosóficos acerca del tempus. Es por esto que me permito darle los comentarios de despedida hacia la clase y a su persona por parte de Elena Islas, Melina Aide González, María de Jesús Cázares y María de Jesús Corbela, así como Abril Alejandra, Emilia Maesti, Miguel Alberto Sánchez, Luis Castro, José Manuel Brown, Angie Herrera, Javier Hernández y Edith Rangel. Todos ellos, estimado doctor, coinciden en que su clase ha sido una excelente cátedra. De esta forma, ustedes tienen en pantalla la publicidad que aduce la próxima apertura calculada para el próximo 16 de julio. El doctor Héctor Martínez forma parte de nuestro claustro de profesores y ustedes acaban de atisbar una pincelada de un tema selecto del derecho. Es así como formalmente doy por concluida esta cátedra prima intitulada Restricción Constitucional en Materia de Derechos Humanos. Y a nombre del Consejo Académico del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, agradezco el invaluable apoyo del equipo de la Dirección de Licenciatura en Derecho conformado por la licenciada Adriana Franco, la maestra Viridiana Flores, el maestro Alex Lunar.
Asimismo, agradezco al doctor Héctor Martínez Sandoval por compartir tiempo, conocimiento y experiencia en esta casa de estudios. Y desde luego, la asistencia y participación de todos y cada uno de ustedes en esta cátedra prima. Recordándoles la importancia de la inscripción a este programa de estudios de licenciatura de vanguardia, debido a que las inscripciones han sido ya abiertas para la próxima fecha de apertura, sábado 16 de julio. Soy el doctor Jorge Alemán Tepepa, director académico de la licenciatura en Derecho de INDEPAC. Espero haberlos atendido como ustedes se merecen y tendré el gusto de verles el próximo sábado 6 de julio, ya como alumnos matriculados. Hasta entonces y por lo pronto, que tengan la mejor de las noches. Hasta luego.